rápido nos toma el pelo, porque también está molestando qué día para grabar clase. Creo que ya. Listo. Ok. Ok, nuevamente welcome, bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión vamos a trabajar con Travel and Transportation. Voy a dar unos minuticos más aquí para poder dejar a ver si ingresan más personas. Hola, Dani, ¿cómo vas? Cállese, déjeme hablar. Paso Diego, otra vez se te activó el micrófono. Bueno, aquí entonces les cuento brevemente lo que les venía diciendo. Vamos a compartir aquí pantalla. Mientras van ingresando las demás personitas, me imagino que ustedes estos días habrán, no sé si todos habrán pues fallado un poco en la entrega o en la ejecución de clases sincrónicas por la cuestión del paro. Ha estado un poquito complicada la cuestión, dado que está, pues ustedes ya deben conocer el ámbito, ¿no? El contexto general por la cuestión de la reforma tributaria. Eso es un asunto que afecta a varios gremios, y no digo a todos, generalmente a los de estrato, yo diría que hasta el tercero, 1, 2 y 3, son situaciones que hay que empezar a documentarse y a empezar a mirar qué está sucediendo realmente en nuestros contextos. Esa situación yo noto que eso va para largo, o sea, la cuestión está en protesta, estar en protesta va como demoradita. Me imagino que ustedes más que yo sabrán, por ahí en redes sociales estarán citando para más paro para el día de mañana. De pronto habrá en algunas zonas que habrá todavía bloqueos. Yo qué recomendación les puedo hacer. Uno puede hacer una protesta, pero evitar al máximo la parte violenta, porque uno no sabe hasta qué punto puede uno estar poniendo su propia vida en riesgo. Obviamente la gente pone atención cuando hay algo malo, cuando está la situación más pesada, porque es lo que llama la atención, ¿cierto? Pero es importante también uno ponerse en prioridad, ¿cierto? Si yo voy a un sitio de esos, bueno, listo, vamos a marchar, se ve la cantidad de gente, es interesante, uno ve otras situaciones, pero también uno tiene que estar muy alerta, porque uno puede ponerse en riesgo en condiciones, en momentos, en segundos. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Más ahorita que estamos en una situación donde la gente está desesperada por muchas situaciones, ¿no? Por acá están levantando la manita. Bueno, en las situaciones de que estamos muchos en situaciones como de riesgo, ¿cierto? Por la parte económica, laboral, ¿sí? ¿Por qué les inicio la clase con esta situación? Porque ustedes ahorita terminan grado 11 y pues la situación... Sí, Daniel, efectivamente, yo también estoy de acuerdo. Porque ahorita la situación está bien compleja, y realmente ustedes, nomás con el sueldo que está ahorita, el salario mínimo pasa ahorita al 1.000.000 de pesos, y empiezan a requerir de impuestos, y usted empieza a ganar 1.600.000, entonces le quitan 400 anuales, creo que es. De todas maneras, eso es una plata larga, y el dinero que usted necesita para alimentarse es, es grande también, porque la canasta familiar también está subiendo de precio, ¿cierto? Ustedes se darán cuenta que para hacer mercado la misma plata y todo más caro. Bueno, y en esta situación donde la gente pierde el trabajo con facilidad, bueno, la situación está bien compleja. Por eso es importante, cuando nos toque votar, votar y votar bien, ¿sí? Tomarse el tiempito de mirar cuáles son las propuestas que tienen estas personas cuando se van a postular, y empezando que, si ustedes se ponen a mirar, esta gente que está en el poder son gente que de cuna vienen ya con esta cultura de la política. Entonces, tanto esto de, por ejemplo, este tipo Duque, él tiene el papá era, creo que, un gobernador en Armero, no sé si ustedes conocen Armero, los que tuvieron el problema del volcán, que ellos tuvieron en su momento, cuando esa ciudad se tapizó por el volcán. Se les dijo que ellos tenían que evacuar, y el papá de Duque no les puso cuidado, y vea toda esa cantidad de muertos que hubo. Entonces, por ejemplo, eso, ellos vienen con unas familias ya desde tiempo, ¿cierto? Que vienen haciendo esta corrupción, o sea, esto no es nuevo. Entonces hay que tener eso muy, muy claro, y eso hay que tenerlo como muy presente.
Entonces es eso. Hay muchas otras cosas, empezando que los peajes dentro de Bogotá, entonces que digamos que si usted tiene moto le toca pagar un peaje, que si que la gasolina va a subir, o que si uno, digamos, uno es de los que va en bus, entonces toca pagar más transporte. Bueno, no son muchas cosas, pero entonces son una serie de problemas que quieren solucionar a la mala, y pues que los que tienen que sacar la plata son la gente más pobre, la gente trabajadora generalmente, y no los que realmente tienen la plata. Entonces, ese es como el problema de raíz. Entonces, yo los invito y las invito pues a hacer como debate. Ustedes pueden de pronto leer en redes sociales, pero con mucha cautela, porque la gente a veces también llama a la protesta, pero entonces lo hace con segundas intenciones. Entonces uno tiene que, ¿dónde se debe dar realmente la pelea? Ahí en las urnas, para no dejar montar a ninguna de esas personas allá. Eh, y pues pues hay que tener mucho cuidado, realmente. Si uno va a la calle, hay que tener mucho cuidado, porque como dicen uno, si no lo mata uno el virus, lo mata uno el hambre también, ¿no? Y o también en esas revueltas, porque la mayoría de gente que han cogido, por ejemplo, en Soacha, son menores de edad. Señor, ¿Mm? ¿Cómo? ¿Qué dices? No se te escuchó bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. O sea, uno tiene que estar muy atento a todo lo que está sucediendo, pero también tiene que ser muy cauteloso, ¿cierto? Porque aquí estamos como en el calor de la protesta, y la gente como que se emociona mucho y se va a los extremos. O sea, tampoco es de llegar, "Ay, voy a matar allá a esos policías y terrible". No, tampoco. Uno tiene que saber moverse. Pero sí, uno tiene que estar también informado, no puede no estar toda la vida con los ojos tapados. Entonces esa es la recomendación. Eh, y pues obviamente que todos somos colombianos y todos estamos en necesidad, realmente, tanto ustedes como nosotros, como bueno, todo el mundo. Sino que no podemos negar que seguimos comportándonos igual en todos estos años. Nos hacemos los indiferentes, y cuando llega el momento realmente de pelear, entonces ahí sí nos vamos a los extremos, y esa no es la gracia. Bueno, veo ya más personitas. Bienvenidos, bienvenidas, welcome. Ya veo 16 personas. Bueno, entonces en cuanto a eso, teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido todos estos días y lo que hemos venido viviendo desde que empezó esta pandemia, una de las cosas que más nos afecta, yo creo que acá, es el transporte. Y acá, y ese es uno de los temas que vamos a trabajar en esta tarde. Entonces tenemos de Transportation Vocabulary. Hay algunas expresiones que nosotros debemos tener en cuenta, y hay unas cosas que también uno puede ir aprendiendo alrededor del transporte, ¿no? Primero, la cultura de la gente. Eso es una de las cosas importantes que uno tiene que ver, ¿sí? La forma como la gente utiliza el transporte público. Y segundo, también las políticas de gobierno también afectan bastante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mucha gente, acá nosotros en Bogotá tenemos la cuestión de Transmilenio, ¿cierto? O el famoso Transmilenio, como lo llamamos algunos, que es más de en unas pocas personas. El sí, pues se llama transporte público, y ha tenido una serie de dificultades, y se ha tratado de copiar modelos de otros países. ¿Mm? Entonces, eso también va con el lenguaje. ¿Sí? Las expresiones que se utilizan respecto a cómo utilizamos el transporte público o el transporte en general, también va ligado a las expresiones en inglés, o en general a las expresiones que se utilizan en el diario vivir. Entonces, por ejemplo, en English hablamos de getting around. Getting around se refiere a esa forma de transportarse. ¿Cómo llego yo a cierto lugar? ¿Sí? Entonces habrán los que digan, no, yo cojo, pues sí, otros dirán voy a pie, otros dirán sí. How do you get to a place? How do you go somewhere? ¿Cómo llegamos a un sitio? ¿Cómo nos desplazamos? Entonces hay varias expresiones propias de eso, de ese movimiento. Entonces vamos a ver vocabulario, unas expresiones puntuales. Hay muchas más, obviamente, los medios de transporte que son los que se utilizan, ¿sí? Y pues obviamente vamos a recordar la información básica. Obviamente primero lo que tenemos que ver son los medios de transporte. Permítanme acá en lo que lo estaba buscando. Means of transportation, por acá los tenía. Entonces podemos hacer el recorderis, ¿no? Hay unos que obviamente nosotros tenemos acceso, hay otros que no tanto, por la zona en la que nos ubicamos, ¿cierto? El típico es el car,
bus. Si ustedes se fijan, por ejemplo, estos buses que tenemos estilo SIT, los nuevos, unos grandes, inmensos que son eléctricos, los podemos ver en varias ciudades del país y en también varias ciudades del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque son hechos desde el mismo modelo. Yo me imagino que ustedes de pronto han escuchado que Peñalosa gana mucha plática con esos buses de Volvo, que son de más o menos de este mismo corte, porque ellos venden las refacciones de estos buses a varios países y ellos utilizan este tipo de bus. Se supone que este tipo de bus también tiene cámaras y demás, pues en un caso dado que haya algún problema, graban todo lo que pasa en el bus, por ejemplo. En Estados Unidos creo que también hay algunos, bueno, se parecen mucho a los buses de 2 pisos y son más o menos del mismo corte. Bueno, tren, ¿cierto? Que supone que aquí en Bogotá ese es como el proyecto, ¿no? Que haya el tren. Y está este tipo de tren y está el subway, como el sándwich, pero que es el que va debajo de la tierra, ¿no? Van, ¿cierto? La camionetica. Truck. Tenemos el airplane, o a veces le dicen plane, no más. Helicopter, hot air balloon. The boat, que eso es más para zonas costeras. El ship, aunque también a veces le llaman yacht, creo que son los más pequeños que son los yates. Motorbike o motorcycle, que a muchos ahorita esa es como la moda, ¿no? Que utilizamos la motocicleta para movilizarnos en Bogotá, que es un poquito más fácil, entre comillas, pero muy peligroso también. De bike, bicycle, es más común decir bike y es más fácil, ¿no? Por lo más cortico. Entonces hay que tener en cuenta esos tipos de medios de transporte. Obviamente, algunos mencionan el scooter, que es como la motocicleta señoritera, y está la otra que es esa que estamos usando ahorita, que es la patineta eléctrica, pero esa sí no tengo muy seguro cómo se llama en inglés, que es la patineta. Creo que también es una skateboard, pero también es la típica que utilizan los chicos que les gusta la patineta normalita. Y también miramos la expresión que ahorita también se ha convertido en una alternativa. En Bogotá, obviamente, se intentó utilizar este tipo de medio de transporte como en términos de alquilarla, pero no fue muy acogida. Primero porque la gente se la robaba, ¿cierto? Entonces, eso genera dificultades. ¿Me esperan un segundito? Listo, qué pena. Entonces estábamos con la patineta eléctrica, que es la que venden ahorita. Pero es que no tengo la expresión así como clara. Bueno, esa me queda de tarea y yo se las cuento la próxima reunión. Entonces, tenemos esos medios de transporte. Obviamente aquí en Bogotá, lo que les contaba, ustedes van al norte, digamos al norte de la ciudad, donde generalmente le toca unir al médico un especialista, por ejemplo. Y allí ustedes veían las patinetas parqueadas en varias partes. Ustedes simplemente tenían que tener la aplicación y pues lo que hacía era activarla con la aplicación y la utilizaban los tramos que necesitaban. Entonces es muy normal, por ejemplo, ver por los lados de la 72, por los lados de la 90, ¿sí? Que ustedes veían en cada esquina, pueden ver en cada esquina las patinetas, sino que hubo una empresa, creo que se llamaba Green, creo que fue la única que no aguantó, no sé, creo que fue la que se retiró de Bogotá precisamente por eso, porque la gente todavía no tiene esa cultura de utilizar la patineta como un medio alternativo de transporte, entonces lo que hacían era robársela, ¿sí? Entonces la idea era como diversificar ese transporte, pero no ha sido tan posible. Aquí en el sur ustedes verán algunas personas, pero eso es porque ya la patineta es de esa persona. Bueno, entonces, ¿qué tipo de transportes o qué tipo de expresiones podemos utilizar cuando hablamos de transportation? How do you get to? Generalmente a uno le preguntan cómo usted llega a. Esa pregunta se refiere a how do you get to. Si yo le digo a ustedes, how do you get to the school? ¿Cómo llega usted al colegio? Entonces uno me dirán, no sé, by foot, que es la expresión típica,
pero es más correcto decir I walked. Yo puedo decir by bus. I took a bus. I took a train. I took a taxi, a cab, a plane. Entonces, hay varias formas. Yo puedo decir, yo tomé el bus. Si ustedes lo cogen en el traductor, van a encontrarlo como que cogí el bus, ¿sí? Es la expresión más similar. Eh, yo puedo hablar de, no, nosotros no hablamos de, o sea, ellos no hablan de buseta como nosotros, la típica buseta de antes, que eran las viejitas que se utilizaban como sí provisional ahora. No, es el típico bus, que sería el mismo Transmilenio ahorita. Nosotros lo podemos llamar como bus. El train, que nosotros en Bogotá pues no tenemos ese aspecto, pero en Medellín sí, de pronto si alguno conoce Medellín, el train, ese tipo de train, o el subway, no lo puse acá porque realmente tampoco todavía se aplica. Tenemos taxi or cab, ¿sí? Tab y taxi, ambos significan lo mismo, el famoso taxi como tal. Aquí tampoco incluí el Uber, el famoso Uber, que también lo utilizan en varios países y depende también de que si el país se adapta a ese tipo de transporte o no, porque también pues genera a veces algunos problemas sociales, que no falta el tipo raro que recoge gente y pues las desaparece o tienen disputas por alguna cuestión, bueno, o como acá pasó que un tiempo que los taxistas no querían los Uber, bueno. Entonces, ese tipo son como formas de transporte emergentes que también podemos decir I took, yo me atrevería a decir. Entonces yo puedo decir eso, bueno, I took a plane, los que tienen, por ejemplo, que viajar, de pronto van a un paseo, tienen la posibilidad de hacer un viaje en avión, entonces dice I took a plane, ¿sí? ¿Qué otra forma pueden decir? Bueno, acá en Bogotá la gente lo hace como más por comodidad, ¿sí? Y también por las largas distancias, que uno dice, bueno, se compran un carro y manejan, ¿sí? I drove to work, I drove to school, ¿sí? En Estados Unidos, precisamente ahorita vamos a ver un video cortico donde se muestra que según el diseño también de las ciudades, pues uno puede mirar eh, también el tipo de transporte que se requiere. Cuando la gente tiene que transportarse en largas distancias y no hay transporte público visible, pues la gente que hace empieza a comprar carro, moto, así sea caro. Aquí yo creo que nos ha pasado mucho, empezando por los trancones, por el traffic jam, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de manejar, se refiere a eso. Básicamente por la comodidad, puede ser por las largas distancias. Entonces, en vez de caminar, porque uno no puede caminar a veces todos los días o tiene el tiempo de caminar todos los días, entonces uno lo que hace es conseguir, pues, cómo manejar. I drive. También puedo decir I ride a bike, ¿m? A motorbike, a scooter, este scooter que es la motocicleta señorita que le llamo yo, cuando usted se coloca encima del objeto. Entonces, I ride a bike. Yo monto la cicla, monto la moto, obviamente, y la scooter, ¿sí? Tenemos el horse también, pues yo lo incluí acá, pues porque también a veces se usa la expresión montar a caballo, y entonces buscan mount, y la expresión mount no nos funciona para ese caso. Cuando hablamos de, a veces como el caballito se toma como un medio de transporte, pues se habla de ride, ¿listo? Entonces, en ese sentido, por eso se habla de horse. Eh, bueno, moped es otra forma de decir motocicleta, ¿sí? O cuando le colocan a las ciclas un motor para que sea la bicicleta eléctrica. Entonces, I ride a moped. ¿Listo? Cuando, digamos, nosotros nos vamos a desplazar a pie, entonces hay gente que dice by foot, pero realmente la expresión no es tan correcta. Se usa más I walked. Yo caminé. I walked to school. I walked to work. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también las expresiones I got on, off, I got in, out. Esas son expresiones con phrasal verb. Viene el verbo, la preposición. Entonces, si ustedes lo van a traducir en el traductor, probablemente les salga alguna traducción rara porque el verbo get pues es obtener y otro mil de significados más, pero también se refiere a subirse o bajarse de algo, ¿sí? Si yo uso I got on, se refiere a un elemento grande, ¿sí? A un objeto grande, como un bus, un tren, ¿sí? A plane. Entonces yo puedo decir, I got on the plane at 7 a.m. Yo me subí al avión a tales horas. I got on the bus at 8 a.m. Me subí al bus a tales horas. I got off, me bajé del bus. I got off the bus. Pero si yo voy a hablar de un carro, de un taxi, ¿sí? Que son privados y más pequeños, digo I got in, I got out.
Una forma lógica para identificarlos es que in se refiere a adentro. Entonces es como si yo me metiera en una cajita. En cambio, si yo hablo del bus, pues obviamente es más grande. Entonces, I got in the taxi. Como cogí el taxi, me subí al taxi. I got out the car. Me bajé del carro. ¿Sí? Entonces es normal que ustedes de pronto encuentren ese tipo de expresiones. Aquí se utilizan en pasado generalmente porque cuando hablamos de transportes preguntan es cómo llegó y se habla de una acción que ya terminó. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el video que les tengo aquí. Permítanme, lo vamos a pasar. Realmente eso es cuestión también muy cultural, ¿no? Por ejemplo, aquí una de las particularidades que yo tenía cuando tuve estudiantes extranjeros era que me preguntaban, era ¿por qué la gente levanta la mano cuando va a coger el bus? Eso creo que ya lo había mencionado también, porque eso se les hace muy raro a las personas cuando vienen a Bogotá. La gente, si hay paraderos, no debe haber necesidad de que utilicen la mano levantada, si ya los buses saben que deben parar en ese paradero. Entonces, esa es una particularidad ya cultural que usted va a encontrar es en Bogotá, me imagino que aquí en Colombia, y que muy difícilmente lo encuentre en otros países, porque hay, por ejemplo, como en Inglaterra o bueno, incluso también en Estados Unidos, ellos tienen sus paraderos y tienen sus horarios, entonces ellos ya saben que tienen su elemento, su sitio para donde deben parar. ¿Listo? Entonces, esa cuestión ya es más cultural. A ver, voy a mirar acá. Yo tenía mi video por acá. Permítanme, busco acá. Video lessons. No me lo deja ver. Sí, entonces esa era una de las particularidades que tienen pues en el transporte. Obviamente hay taxis en todas partes. Los buses, como les comentaba, hay algunas similitudes. Pero sí hay ciertas cosas culturales que hay que tener en cuenta. Ahora no encuentro lo que tengo que mirar. Video lessons, teaching jobs. A ver. Grammar, vocabulary, video. ¿Dónde está el video? Permítame un segundito. Listo, entonces vamos a ver este video. Primero lo vamos a ver así solito. ¿Tiene alguna dificultad en el lenguaje? Permítame un segundo. So, it's 5 o'clock in New York City, and I'm about to catch a cab about 5 miles uptown. Let's see how this goes. So it just took me 40 minutes to go about 4.5 miles, which is pretty typical for a New York City rush hour. Despite a speed limit of 25 miles per hour, the average car moving through Manhattan is driving at just 7 miles per hour, down from 9 miles per hour in 2010. And if you're in Midtown, it's even worse, with cars moving around 5 miles per hour. But it's not just New York City. Traffic in cities like LA is so bad, drivers could be locked in gridlock for hours. Of course, this sucks for drivers, but it also makes activities like biking or walking less safe because cyclists and pedestrians have to weave through an obstacle course of cars. Not to mention the estimated $20 billion lost in revenue due to time wasted sitting in traffic. Now, there might be a solution, but if you commute by car, you are probably not going to like it.
It's called congestion pricing, and it means charging drivers for using the roads. Congestion pricing is an idea whose time has come, and I believe this is the year to actually get it done. New York's plan is still in the works, and it probably won't be enacted until 2020. But the end game is to reduce congestion by discouraging people from driving if they have other options, like biking or taking a train or walking, and to fund public transit at the same time. It's not a groundbreaking idea. Congestion pricing is already old news in cities around the world. London enacted a similar policy in 2003. This is a necessary step for us to reclaim some of the space that is currently given to motorized vehicles without ending up with gridlock. Nicole Batstuber researches urban infrastructure and policy at the University of Cambridge, and according to her, the system's pretty simple. When drivers enter the central London congestion zone between 7 a.m. and 6 p.m., they're charged £11.50, about $15 US. New York City's plan will be similar. When drivers enter Midtown or Lower Manhattan, they'll face a fee. There's cameras all around the roads at the edges of the congestion charging area. They automatically recognize the number plates of the car or the vehicle entering the zone. London has a few exemptions in place, like for people who live inside the congestion zone or vehicles with 9 or more seats. And New York City will likely do that too. And the system works. So since it was introduced, we've seen that private vehicles entering the zone have gone down by 40%. Overall, vehicle traffic has gone down by 25%. Cycling overall has increased 66% since the charge was instituted, and bus ridership reached a 50-year high in 2011. And wait times for buses decreased 25% due to increased service on both buses and the London Underground. So we now, in comparison to them, have much higher frequencies of our London Underground services. We can get more people, more capacity, more people into our trains because we have newer trains. And like Nicole said, congestion pricing isn't just about removing cars from specific zones. It's about reclaiming a space for the public. Picture Trafalgar Square, but designed for cars, an idea that was very much a reality before congestion pricing. You would basically have a bus driving right past your nose as you come out of the National Gallery. Reclaiming that section of road made the square safer and opened it to more public events. No one could imagine going back to what it was before and having these cars and buses zoom past you. London's plan is widely embraced today, but it was met with resistance at first, with opponents arguing that congestion pricing could cut people off from healthcare, shopping, and schools. Plus, people had to trust that the government would work efficiently and make significant improvements to their public transit system. But within a year, London's congestion charging had majority support. As New York's plan is being finalized, similar resistance is cropping up, which isn't too surprising. After all, it's the first U.S. city to implement this type of congestion pricing, and no one wants to pay for something they've gotten for free for so long. But the plan could generate up to $1 billion for public transit, a system that most agree desperately needs repair. And the city estimates it will reduce congestion by 8 to 13% and increase speeds by up to 9%, making a ride through Midtown a lot easier. So, like other cities where congestion pricing has been successful, it's likely that people will end up accepting it. When we think of our roads, in particular in cities, as a sort of public good, as a public space, then if you're taking up more of it, you should probably be paying for that privilege. If you start to think about how everyone gets around the city, charging cars begins to make a lot more sense. You pay for parking, pay for the subway, pay to take a train or bus, so why wouldn't we pay for a city road? Thanks for watching. If you haven't already heard, we've launched a paid membership program called... Ok, ¿se alcanzó a escuchar bien? Oli, ¿se escuchó? Ah, listo, gracias. Entonces, miren, vamos a mirar entonces, el lenguaje, como les comentaba, no es tan sencillo a simple vista, y el tema pues es un poquito más complejo. Entonces, vamos a trabajarlo con unos puntos acá, para que lo podamos como asimilar. Obviamente hay unos conceptos, hay unas palabras que podemos encontrar, por ejemplo, que se relacionan con el tema, mientras lo dejo terminar, que son como, por ejemplo, commute,
que se refieren a desplazarse. ¿Sí? Hay otra que es el suburb, que es la periferia. Si de pronto no identificamos que la periferia son, por ejemplo, los barrios que quedan más lejos. Lo menciono al contexto de nosotros. Entonces, barrios de periferia, tómese, por ejemplo, como las localidades de Ciudad Bolívar, por ejemplo, Bosa, porque son zonas que están más alejadas del centro. Por eso le llaman periferia. En este caso son suburbs, pero si ustedes se fijan, esos suburbs son un poquito más organizados, mientras acá, por ejemplo, podemos ver que la gente pues con las uñas ha creado sus casitas, ha construido sus barrios. Allá a veces son formados como a manera más organizada y parecen todos casas fotocopia. Entonces, esos son los famosos suburbs. Y en Estados Unidos hay una particularidad, no sé, de pronto ustedes habrán escuchado familiares y eso, que la gente sí o sí debe aprender a manejar. ¿Por qué? Precisamente porque los suburbs quedan muy lejos del centro, entonces tampoco el transporte público es que sea muy útil, entonces la gente debe caminar muchísimo, entonces es preferible tener un carro para poderse pues movilizar. Había otra palabra por acá, pero creo que no la noté. Estas son como las más necesarias aquí. Entonces vamos a mirarlo nuevamente aquí. También lo agrandamos. So, it's 5 o'clock in New York City, and I'm about to catch a cab about 5 miles uptown. Let's see how... También creo que no me dejó. Vamos a darle que me salgan las preguntitas. Listo. So, it's 5 o'clock in New York City, and I'm about to catch a cab about 5 miles uptown. Listo. Entonces, what transportation means does the girl take to uptown? Uptown es como el centro de la ciudad. Entonces, ella está hablando que va a utilizar, pues, un cab. Vamos a devolverlo. So, it's 5 o'clock in New York City, and I'm about to catch a cab about 5 miles uptown. Aquí hay otra expresión que de pronto no mencioné en la primera parte. Dicen catch a cab. Cuando hablan de catch como atrapar, es porque generalmente uno coge ese carro en la calle, ¿sí? Entonces, cuando uno va a la calle y para el taxi o para el bus, entonces se habla de catch, ¿listo? Entonces, como ella está hablando de un cab, entonces, ¿a qué medio de transporte se refiere? ¿Quién me ayuda? Ya lo hemos mencionado. ¿Será un bus? ¿Será un car? ¿Será un taxi? ¿Será un plane? Car. ¿Ok? Cab. Ok. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Profe. ¿Un carro, sí? Espérate un segundito. Efectivamente. Ay, ya se me cayó todo. Listo, very good. Vamos a mirar. Un taxi. Todo se me está cayendo, ay María. Sí, efectivamente hablamos al principio de cab, entonces vamos con un taxi, porque son sinónimos en este caso. Obviamente, esta expresión a veces se habla más de un British, bueno, dependiendo. Ok, where is the bus here? ¿Alcanzan a ver el bus ahí? Sí, profe. Ok. ¿En dónde está? ¿En qué parte? ¿On the left or on the right? Right, profe. ¿En ¿Profe? No. the right. Efectivamente, permítame, voy a checar porque necesito pasarme aquí de pantalla. ¿Quién habla ahorita? Yo, profe. Daniel, ¿y quién No. más? Ah, Pasa, profe. Hola, listo. Very good. Entonces, efectivamente, hay que empezar a agudizar esa observación porque precisamente eso es lo que nos ayuda también a identificar el vocabulario. Vamos con el siguiente. Okay. Estoy cambiando de pantalla, así me tiene loca ya.
Vamos con ese chiquito. So it just took me 40 minutes to go about 4.5 miles, which is pretty typical for a New York City rush hour. Voy a tenerlo acá. Hablan de rush hour. También es como llamando la hora pico. Cuando hablan de rush, se refiere también a la prisa, ¿no? Es como el afán. I'm going in a rush, estoy de afán. En este caso se habla de esa hora, de la hora donde todo el mundo sale a trabajar o llega de trabajar. Entonces, aquí en Bogotá serían como las 8 de la mañana y en la tarde como las 5, ¿no? Claro está que con esta cuestión de la pandemia y todo eso, pues se ha modificado un poco, pero eso afecta. Y está diciendo que no se movió mucho, dado el tráfico y dado el trancón, ¿no? Despite a speed limit of 25 miles per hour, the average car moving through Manhattan is driving at just 7 miles per hour, down from 9 miles per hour in 2010. And if you're in Midtown, it's even worse, with cars moving around 5 miles per hour. Ya está But moviendo it's not 5 just New millas York por City. hora nomás. Traffic in cities like LA is so bad, drivers could be locked in gridlock for hours. Of course, this sucks for drivers, but it also makes activities like biking or walking less safe because cyclists and pedestrians have to weave through an obstacle course of cars. Entonces, acá nos está mencionando que obviamente como hay tanto trancón, ¿cierto? Yo creo que eso en Bogotá también lo vivimos mucho, ¿cierto? Que la gente dura mucho tiempo en el carro, dura más tiempo en el carro o en el bus que realmente lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces pueden durar gridlocked. Entonces ese gridlocked se refiere pues a como al trancón, esa parálisis del tráfico. Y la gente que va a pie, walking and in bikes, pues tiene que hacer como muchas culebritas o hacer mirar muchos obstáculos para que obviamente no los atropelle. Entonces, find the word that does not belong. Tap and correct the word. Entonces tenemos que mirar qué palabra es la que no corresponde, ¿cierto? Entonces, but it also makes activities like hiking or walking less safe. Vamos a repetir esta última parte. So, it's 5 o'clock in New York City, and I'm about to catch a cab about 5 miles uptown. Let's see how this goes. En que se devolvió. Se devolvió toda esa parte. Anyways. So it just took me 40 minutes to go about 4.5 miles, which is pretty typical for a New York City rush hour. Despite a speed limit of 25 miles per hour, the average car moving through Manhattan is driving at just 7 miles per hour, down from 9 miles per hour in 2010. And if you're in Midtown, it's even worse, with cars moving around 5 miles per hour. But it's not just New York City. Traffic in cities like LA is so bad, drivers could be locked in gridlock for hours. Of course, this sucks for drivers, but it also makes activities like biking or walking less safe because cyclists and pedestrians have to weave through an obstacle course of cars. Entonces están hablando de que entonces que ser como el pedestrian, que es el peatón, y bikers, los que son ciclistas, pues son los que tienen, están menos seguros, precisamente por la cantidad de carros que hay. Entonces, but it also makes activities like hiking. ¿Alguno sabe qué es hiking? ¿No hay idea? Hiking se refiere al escalar, a escalar montañas. And or walking less safe. Entonces, ¿cuál sería la palabra errónea ahí? Entonces, hace las actividades como escalar o caminar menos seguras. ¿Será que hiking es correcta? Vamos a mirar. Entonces, acá, en vez de hiking, tenemos que mirar cuál es la otra palabra que es la que están haciendo en el tráfico. ¿Quién me dice? ¿Qué otra actividad están hablando ahí aparte de caminar entre el tráfico? Bueno, aunque también el hiking se refiere a la gente que va al senderismo, que camina entre las montañas. Entonces, ¿qué otra actividad están hablando ahí? Para los que no era seguro andar en la ciudad entre los carros. ¿Ni idea? Están muy callados. Biking.
¿sí? La gente que va en bicicleta. Además, recordemos, por ejemplo, acá en Bogotá, que uno ve los carros que paran por el semáforo y los que menos paran son los ciclistas. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Cars. Not to mention the estimated $20 billion lost in revenue due to time wasted sitting in traffic. Now, Entonces, ¿cuánta plata la gente que pierde, obviamente, por todo el tiempo que pierden en el tráfico? Lo que yo les decía, ¿cuántas personas, digamos, los que vivimos más lejos o en la periferia, cuánto nos demoramos en ir, por ejemplo, del sur al norte? Unas 2, 3 horas, ¿sí? Dependiendo si hay trancones o no hay trancones. Entonces, not to mention the estimated $20 billion in lost revenue due to the wasted time in traffic. Entonces, la gente no solamente pierde el tiempo, pierde plata, porque la gente que, digamos, tiene que vender o, digamos, si le entre menos dinero haga cuando esté trabajando por estar en el trancón, ¿sí? Entonces, eso también afecta, no, eso afecta también la economía, pero también la calidad de vida, ¿cierto? Entonces, aquí hablan de sitting. ¿Listo? now there might be a solution, but if you commute by car, you are probably not going to like it. It's called congestion pricing, and it means charging drivers for using the roads. Entonces acá están hablando de que, bueno, listo, yo no quiero durar todo ese tiempo sentado en un bus perdiendo mi tiempo y mi plata. Pero entonces si compro un carro, entonces se va a este tema que voy a repetir otra Might vez. be a solution, but if you commute by car, you are probably not going to like it. It's called congestion pricing, El and it congestion means pricing. charging drivers for using the roads. El congestion pricing es como una especie de impuesto que le pagan a la gente, que le llaman pues como el precio de la congestión. Le pagan, uno le tiene que pagar al Estado por usar los caminos. Y es algo muy similar a lo que quieren poner acá en Bogotá. Es como ese peaje. Entonces, la gente debe pagar por usar las calles. Prácticamente se está pagando por eso. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el objetivo principal? Pues reducir la cantidad de carros, precisamente por contaminación y por los trancones que hay. Entonces quieren obligar a que la gente use más de pronto transporte público o la bicicleta, pero hay un problema de fondo, ¿no? Que no mejoran el transporte público, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Congestion pricing is an idea whose time has come, and I believe this is the year to actually get it done. New York's plan is still in the works, and it probably won't be enacted until 2020. But the end game is to reduce congestion by discouraging people from driving if they have other options, like biking or taking a train or walking. Entonces aquí están diciendo que básicamente lo que usan con ese congestion pricing es evitar que la gente use el carro. Y quieren obligar a la gente que utilice otros medios de transporte. ¿Qué otros medios de transporte pueden utilizar las personas para evitar esas congestiones? ¿Quién me dice? Por ejemplo, a ver, Ani, ¿me puedes escribir porfa en el chat si no puedes hablar? ¿Qué otro medio de transporte pueden utilizar las personas en vez de utilizar el carro? How do you say that in English? ¿Cómo lo diríamos? Ani, yuhu. O vamos con, a ver, Tatiana, ¿me escuchas? Están muy callados. A ver, miremos quién más. Aquí vamos a ver. Tatiana Rojas. Está. Ana Molina. Tatiana Forero, ¿me escuchas? Profe, Sí. ¿Te escucho? ¿O te escuchamos? profe, la patineta, Ok, puede ser el scooter, sí. Muy bien. ¿Qué otro? O de skateboarding, ¿sí? ¿Qué otro se les ocurre? la bicicleta, profe, De biking, ok. Muy bien. ¿Algún otro? train,
The train, muy bien. ¿Algún otro? El metro. Ok. The metro. Ujú. ¿Algún otro? Nos falta el más básico, el que todos El podemos bus. hacer. Bueno, vas también. ¿Quién me habla ahorita? Me cambié de pantalla. ¿María Fernanda o Dana? Profe Dana. Dana. Bueno, está el bus, está, ¿qué más? La de metro, de train, motorbike, pero la idea es reducir esos que van con motor. ¿Mm? Entonces, ¿cuál otro sería? Bueno, pongamos acá, motorbike. El taxi, profe. Bueno, pongámoslo, a ver qué nos sale. Taxi. Está, ¿qué otro? Train, me habían dicho. Train. Me habían dicho que el metro. ¿Cierto? No, aunque ese metro le llaman subway. La bicicleta, profe. Bike. Listo. Y falta el más común. Walking. Los que puedan caminar. ¿Listo? Entonces, acá en el video nos dicen biking, que es la bicicleta, tomar el tren, ¿cierto? O caminar. Pero nosotros podemos tomar otras opciones. Obviamente, si tienen, si tienen el subway, lo pueden utilizar. Lo importante es fomentar el uso del transporte público o el transporte ecológico. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en Bogotá, a veces han dicho que han ganado premios por la ciclorruta, que porque la gente usa la bicicleta, ¿cierto? O porque la gente usa a veces la patineta, como decía ahorita Lady, ¿sí? Entonces, porque la gente utiliza otros medios de transporte. Lo que de pronto no han tenido en cuenta es la distancia que de pronto haya que cubrir. ¿Listo? Entonces, vamos con la siguiente. It's not a groundbreaking idea. Congestion pricing is already old news in cities around the world. London enacted a similar policy in 2003. This is a necessary step for us to reclaim some of the space that is currently given to motorized vehicles without ending up with gridlock. Nicole Batstuber researches urban infrastructure and policy at the University of Cambridge, and according to her, the system's pretty simple. When drivers enter the central London congestion zone between 7 a.m. and 6 p.m., they're charged £11.50, about $15. New York City's plan will be similar. When drivers enter Midtown or Lower Manhattan, they'll face a fee. There's cameras all around the roads at the Aquí lo voy a detener. Entonces, ¿aquí qué habla? Que sencillamente la situación no es, listo, Ani, bike, monopatín, caminar. Sí, very good. Entonces, básicamente lo que se hace en este tipo de programas es poner el famoso peaje o un impuesto, lo que yo les decía hace un rato. Entonces, ¿qué hacen eso? ¿Qué hacen en mencionar esta situación? Dicen, bueno, estas son noticias, no son noticias nuevas, sino que, por ejemplo, en Londres ya se había hecho ese tipo de propuestas y hablan de una fee. Fee significa un impuesto, como una tarifa. Entonces, cuando la persona va, digamos, a transitar en una zona determinada de la ciudad, y en ciertos momentos del día, lo que hacen es cobrar la tarifa. Entonces ahí dice que más o menos cobran unos $15. Entonces hagan la cuenta a cómo está la cuestión. Entonces siempre es una tarifa más o menos carita, porque hay que pagar más encima la gasolina, digamos, si se daña el carro, y más encima la tarifa por transportarse en esa zona. Entonces, si pasan por horas pico de rush hours, entonces tienen que pagar una fee, una tarifa. Entonces, ¿y cómo hacen ese proceso? Entonces vamos a mirar cómo hacen el proceso. Edges of the congestion charging area, they automatically recognize the number plates of the car or the vehicle entering the zone. Entonces ahí hablan de que precisamente tienen unas cámaras. No sé si ustedes habrán visto ahorita lo que pasó el día miércoles con lo de las protestas, que la gente lo que hacía dañar eran las cámaras de fotomulta, porque precisamente esas cámaras o ese tipo de dispositivos son los que utilizan para mirar qué carros pasan y poner las multas. Entonces voy a devolverlo. And to fund public transit at the same time. It's not a groundbreaking idea. Congestion pricing is already old news in cities around the world. London enacted a similar policy in 2003. This is a necessary step for us to reclaim some of the space that is currently given to motorized vehicles without ending up with gridlock.
Nicole Batstuber researches urban infrastructure and policy at the University of Cambridge, and according to her, the system's pretty simple. When drivers enter the central London congestion zone between 7 a.m. and 6 p.m., they're charged £11.50, about $15. New York City's plan will be similar. When drivers enter Midtown or Lower Manhattan, they'll face a fee. There's cameras all around the roads at the edges of the congestion charging area. They automatically recognize the number plates of the car or the vehicle entering the zone. Entonces ahí se refiere a que precisamente esas cámaras están en los límites de la localidad. Entonces, how do they charge inside a congestion zone? Entonces tenemos acá varias opciones. They call the driver, llaman al conductor. They recognize the name and the plate of the car. They stop everybody, detienen a todo el mundo, or they take pictures. ¿Cuál de esas 4 opciones serán las que están mencionando? ¿Cómo hacen para cargar la plata? ¿Cuál? Dime, La Ana. última. ¿Será? They take pictures. Puede ser. Pero ¿qué pasa? Que está incompleta la respuesta. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, toman fotos para reconocer el nombre y la placa del carro. Pero sí, tiene que ver. Listo, Ana. Thank you. Vamos con la siguiente. London has a few exemptions in place, like for people who live inside the congestion zone or vehicles with 9 or more seats. And New York City will likely do that too. And the system works. So since it was introduced, we've seen that private vehicles entering the zone have gone down by 40%. Overall vehicle traffic has gone down by 25%. Cycling overall has increased 66% since the charge was instituted, and bus ridership reached a 50-year high in 2011. And wait times for buses decreased 20%. Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a detenerlo porque dan varios datos y de pronto no suena chino, japonés. Entonces, aquí se refiere a que cuando empezaron a hacer esos cargos de esos impuestos, entonces la gente empezó a usar menos el carro, por ende, entonces bajaron los trancones, ¿cierto? Y la gente empezó a utilizar más la bicicleta, un 66% de incremento. ¿Y qué pasa? Que la gente, como tiene que empezar a usar otros medios, como los que mencionábamos hace un rato, entonces se requiere más uso de transporte público. Entonces, la gente debe esperar menos para coger un bus, cosa que aquí no nos pasa, ¿no? Aquí nosotros podemos durar una media hora, 40 minutos esperando una buseta. Allá no, se supone que debe reducirse con esa nueva alternativa o esa propuesta. Entonces, se supone que bajan un 25% la espera de un transporte. 25% due to increased service on both buses and the London Underground. So we now, in comparison to them, have much higher frequencies of our London Underground services. We can get. Bueno, que hablan del underground. El underground también es el subterráneo, también hablan del como el tren bajo la tierra. Entonces, if they have much higher frequencies of London Underground services, entonces, ¿cómo podríamos completar esta idea? Si ellos tienen muchas más altas frecuencias del servicio de underground, ¿sí? De los buses o del metro, bueno, ¿cómo podríamos, ellos qué van a lograr? ¿Qué podríamos decir? If they have much higher frequencies, entonces, they can, por ejemplo, they can travel better o faster, se pueden movilizar más rápido porque hay menos tránsito, hay menos congestión, ¿cierto? We can get Podemos more people, ir more más rápido. capacity, more people into our trains because we have newer trains. Entonces, acá se refiere a que también tienen mayor capacidad, van a tener mucho más formas de transportar a la gente y va a haber mucho más eficiencia en el tráfico. Y obviamente en el servicio, idealmente, ¿no? Porque eso también es parte y parte. And like Nicole said, congestion pricing isn't just about removing cars from specific zones. Entonces, acá lo que yo les decía hace un rato, ¿cómo podría ser? Pues ellos pueden trabajar o viajar más rápido, pero también tienen más capacidad porque pueden tener más gente en los trenes. A medida que la gente se vaya movilizando en más cantidades de buses es porque tienen más capacidad para recoger la gente, que es lo que idealmente debe estar, ¿cierto? Bueno, vamos con la siguiente. It's about reclaiming a space for the public. Picture Trafalgar Square, but designed for cars, an idea that was very much a reality before congestion pricing. You would basically have a bus driving right past your nose as you come out of the National Gallery. Reclaiming that section of road made the square safer and opened it to more public events. No one could imagine going back to what it was before and having these cars and buses zoom past you.
London's plan is widely embraced today, but it was met with resistance at first, with opponents arguing that congestion pricing could cut people off from healthcare, shopping, and schools. Plus, people had to trust that the government would work efficiently and make significant improvements to their public transit system. But within a year, London's congestion charging had majority support. As New York's plan is being finalized, similar resistance is cropping up, which isn't too surprising. After all, it's the first US city to implement this type of congestion pricing, and no one wants to pay for something they've gotten for free for so long. But the plan could generate up to $1 billion for public transit, a system that most agree desperately needs repair. And the city estimates it will reduce congestion by 8 to 13% and increase speeds by up to 9%, making a ride through Midtown a lot easier. Entonces, the plan of congestion pricing will reduce congestion by 8 to 13% and increase speeds by up to 9% if. Entonces, este plan de congestión, pues obviamente se supone que va a reducir la congestión y va a aumentar la velocidad pues por un 9%. ¿Qué tiene que hacer? Pues que la gente obviamente lo tenga en cuenta, ¿sí? Para que puedan aumentar ese tipo de... aumentar todas esas dificultades que tienen con el tráfico, ¿sí? Entonces, obviamente la gente va a decir, pero yo no quiero pagar porque yo he tenido muchos años utilizando la ciudad sin tener que pagar un peso y por qué tengo que pagar ahora. Pero entonces lo que están haciendo, más que, pues, obviamente llenan las arcas, ¿no? Porque reciben la plática, pero la idea primordial es básicamente que la gente no utilice tanto carro, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería allí? Pues, si esto se aplica, por eso sería básicamente que para que esto funcione y reduzca la congestión y se aumente la velocidad, pues deben aplicar, pues obviamente el congestion pricing, ¿sí? Easier. So, like other cities where congestion pricing has been successful, it's likely that people will end up accepting it. When we think of our roads, in particular in cities, as a sort of public good, as a public space, then if you're taking up more of it, you should probably be paying for that privilege. If you start to think about how everyone gets around the city, charging cars begins to make a lot more sense. You pay for parking, pay for the subway, pay to take a train or bus, so why wouldn't we pay for it? Entonces acá están diciendo básicamente que, bueno, porque si pagamos por el tren, si pagamos por el parqueadero, pagamos por muchas cosas, ¿por qué no pagar por el camino? Entonces dicen que la medida ha sido adoptada por muchas ciudades, entonces la gente al final termina aceptándola como tal. Hay un condicional que aquí es como la introducción al siguiente tema que vamos a ver, que ya sería como lo que nos queda para la tarea, es organizar el ejercicio acá. Entonces yo lo voy a poner acá, no lo voy a organizar, sino que lo voy a poner acá, para que lo podamos ver. If you start to think about how everyone gets around the city, charging cars begins to make a lot of more sense. Ese es un ejemplo que utilizan en el video. Si tú empiezas a pensar acerca de cómo todos se movilizan en la ciudad, pues haciendo como la carga de los carros, o sea, haciendo como que paguen, comienza a hacer un poco más de sentido, ¿sí? O sea, están haciendo como esa lógica y como, bueno, si tenemos que pagar por unas cosas, ¿por qué no pagar más? Aunque no es un sentido muy justo, porque en realidad, pues, obviamente la gente trabajadora sigue dando más plata a todo, para todo, pues, obviamente, pues, no sería tan bueno. Sería que lo ideal sería que la gente fuera más consciente y utilizara formas de movilizarse más ecológicas y menos de congestión. Porque si todos adquiriéramos carro, pues sería imposible moverse por la ciudad. Entonces, a eso se refiere. Ese es un ejemplo de del condicional que vamos a trabajar, que es el first conditional. Creo que aquí es un zero condicional, porque están hablando de una situación real, sí o sí. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. Esta sería la última. ¿Listo? Entonces voy a dejar aquí un momentico de compartir para compartir la otra parte. Entonces, ese ejercicio pues básicamente era como para darles un contexto como de otro tipo de vocabulario y también pues para darles como una introducción al ejercicio que vamos a ver ahorita. Nosotros veníamos trabajando creo que el año pasado con conditionals. Permítanme a ver si lo encuentro. Que básicamente es para hablar de predicciones,
¿sí? Entonces, permítanme acá, ya lo encontré. Entonces, básicamente, pues, es hacer un ejercicio, lo que les digo yo a ustedes acá. Transportation, calendario, pongámoslo todo. Listo. Entonces, es como una introducción a todo lo que vamos a trabajar de conditionals, ¿sí? La vez pasada veníamos trabajando con reporte de speech, que también tiene que ver con varios tiempos verbales, que fue el video que les dejé la semana pasada por la cuestión del día del idioma. Entonces, ahora vamos a trabajar también con condicionales. Pues vamos a hacer énfasis en el primero, pero obviamente nos vamos a encontrar con el conditional 0 también. Creo que eso lo alcanzamos a ver el año pasado y este es como un repaso. Entonces, por lo que voy a hacer como un recorderis general. Entonces, acá, vamos acá. Entonces, the conditional sentences. Entonces, recordemos que hay 4 tipos y generalmente los mencionan con números, ¿no? Entonces, el 0, el first, second, and third. Este que vamos a trabajar, pues, es el first. El 0 es para hablar de verdades generales, que son 2 ideas que se unen, ¿no? Para hablar de una condición. Y aquí hay un ejemplo para, bueno, este es más como... Este es como un second conditional. If I had £1 million, I would buy a mansion. Si yo tuviera $1 millón o $1 millón de libras, en este caso, compraría una mansión. Tengo que tener una condición y un resultado. No sé si recuerdan lo que vimos el año pasado. Entonces, we use conditional sentences to show that if a particular situation occurs or had occurred in the past, then a particular result could happen. Entonces, eso se habla para mencionar básicamente que una situación particular ocurre o que ha ocurrido, entonces va a haber un resultado. Siempre yo menciono la causa y la consecuencia. Para cualquier acción que yo tenga hay un resultado, una consecuencia. Ahí es donde utilizamos la palabra if. Por eso es que yo a veces les corrijo el uso del traductor, porque, permítanme, me devuelvo por acá. Porque ese if en español significa sí, pero no es el sí de cuando usted le pregunta, ¿hizo la tarea? Sí. No, no es ese tipo de sí, es el sí de condición. Si yo termino, digamos, si yo termino el almuerzo, salgo a jugar, una cosa así, para hablar de condiciones, no para responder preguntas, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo. If you heat water, it will boil. Si tú calientas el agua, pues hervirá. If I were taller, I would be a model. Si fuera más alto o más alta, pues sería un modelo. If I had eaten my lunch, I would not be hungry now. Si hubiera comido mi almuerzo, no tendría hambre ahora. Son 3 formas diferentes de hacer condición, ¿sí? Entonces, como les decía, cada tipo de condicional tiene un propósito particular. El 0 es para hablar de verdades generales y el primero es para hablar de una predicción, ¿sí? El segundo y el tercero son más como predicciones como hipotéticas. Si yo hubiese hecho tal cosa, va a pasar tal otra. Entonces, en este momento lo que les digo, vamos a enfocarnos en el first conditional, ¿sí? En el first conditional, pues obviamente, ¿qué vamos a mirar? Pues que sea una predicción. If you heat water, it will boil. Si tú calientas el agua, hervirá. If you eat too much, you will get fat. Si comes mucho, te engordarás. If you will pass the exam, mentiras, you will pass the exam if you study hard. Pasarás el examen o el test si estudias fuertemente. Entonces, son 2 ideas, la causa y la consecuencia. Recordemos que usamos el if. Si la condición empieza con if, la primera frase va con coma, ¿sí? Y luego la del resultado. Permítanme un segundo. ¿Llegó alguien? Que está molestando la red. ¿Listo? Si empieza la otra frase, que es el resultado, la que va con will, ya no va coma. ¿Listo? Vamos a ver acá. Entonces, hay varias particularidades que podemos ver. If you heat water, it will boil. Sí, esto pasará. O sea, es una consecuencia de esa situación. If you eat too much, you will get fat. Esto puede suceder. O sea, también es más como una predicción. O sea, pueden haber situaciones que sí o sí sucedan, que yo las pueda predecir a partir de una evidencia palpable, como pueden haber otras que son posibles, porque hay gente que come mucho y de pronto no engorda y hay gente que sí, entonces es probable. You will pass the test if you study hard. Esto puede también suceder, o sea, yo puedo hablar de probabilidad y una cosa que sí va a suceder. Entonces, usamos ese primer condicional, to talk about things in the present and future that are likely or very likely to happen. O sea, son cosas que van a pasar en el futuro o en el presente, pero puede que pasen
Es más seguro que pase, pero es probable también. Bueno. Entonces, como les comentaba, ¿cómo se forma ese primer condicional? If plus the present simple plus will plus base verb. Esa es la típica que colocamos como las fórmulas, ¿no? Va el verbo, el if como tal, la frase en presente simple, más aquí a la coma, will y el verbo, ¿sí? Si llueve, pues me quedo en casa. Entonces, if, la frase en presente, llueve, coma, will, el verbo estar. If you eat an apple a day, you will be healthy. Si te comes una manzana al día, estarás saludable. If a spider comes into the house, I will scream. Si una araña viene a la casa, pues gritaré. Entonces acá está if, la frase en presente, coma, más la frase con will. ¿Listo? Ahorita miramos las frases acá. Entonces aquí hay unos ejemplos que podemos ir haciendo. Entonces, if it is cold tomorrow, we at home. Entonces, yo que tengo que tener muy presente para poder completar una idea de este estilo. Entonces, recordemos que son dos frases. Son dos ideas que generalmente están como unidas o bueno, me ayudan a identificar la coma, ¿no? O el if. Me ayudan a identificar dónde empieza y termina una idea. Entonces, si la primera idea o la idea que va con if está completa y están presentes, debe ser con will, ¿sí? Entonces, if it is cold tomorrow, we... se me volvió, entonces me salgo acá. Listo. Si está frío mañana, entonces, ¿qué tengo que hacer? Está la frase con if, entonces la frase que va con if va en presente. Por ende, la otra frase va con will. Entonces, we will stay at home. Listo, ya quedó la frase. Vamos a mirar si hay alguna al revés. Creo que no. Ah, sí. La number 3. If he all that food, he will be ill. Entonces, si él se come toda esa comida, estará enfermo. Entonces, tenemos el eat. Entonces, ¿qué pasa? Que la frase que está con if está incompleta. Y la frase que va con if debe ir en presente simple. Traducción. ¿Yo qué debo hacer? Pues mirar de quién estoy hablando. De él. Entonces, va con S. Si él se come, ese se come es la S, ¿no? Eats all that food, he will be ill. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a completar. Ay, se me fue otra vez. Listo. La idea es completar esas ideas de esa manera. Entonces, acá ya me voy a cerrar esto. Entonces, por ende, ¿cómo podríamos completar estas frases de acá? Entonces, if I find your passport, ya está la frase if completa en presente. Por ende, estaba con will. ¿Cómo sería la frase aquí con el will? ¿Cómo sería? ¿Quién se arriesga a escribirme, a decirme cómo va? Con phone. Si encuentro tu pasaporte, te llamaré. Pues ya está el verbo phone. Recuerden que a veces los verbos se usan como sustantivos y también pueden ser verbos. Entonces, ¿cómo sería? Con will. No se las dejo para que lo vayan pensando. Recuerden que will se conjuga igual para todas las personas. Entonces, will play, will come, will jump. No hay problema. No hay que añadirle la S, nada de eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se completaría? Ya que los escucho tan callados. Entonces, acá. If I find your passport, I will phone you. Te llamaré. ¿Listo? Bueno, vamos a ponerlo aquí al revés. Listo. Esta ya la respondimos. If he, espacio, late, we will go without him. Entonces, si él llega tarde, nos iremos sin él. Ya está la de will completa. Entonces, aquí esta debe ir con presente. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Poner el verbo to be en presente. If he is late, we will go without him. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar acá. If you give my dog a bone, he, espacio, at once. Entonces, si usted le da a mi perrito un hueso, él lo va a enterrar inmediatamente. O sí, de una. Entonces, ya está la frase de if completa. Entonces, la otra va con will, fijo, sí o sí. Will bury at once. Y ya quedó. ¿Listo? Vamos con la última. If you don't take a tablet, you, espacio, a headache.
En este caso, tablet se refiere como a la pastilla. Si usted no se toma la pastilla, pues le va a dar un dolor de cabeza. Entonces, aquí ya está con presente, la frase está completa, por ende va con will. Will have a headache. ¿Listo? Entonces, ese tipo de ejercicios hay que tenerlos muy presentes porque eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Entonces, les voy a dar una serie de ideas usadas con primer condicional. La idea es que completemos estas frases, ¿no? ¿Qué problemas podemos ver en el transporte público de nuestra ciudad? Pues aquí lo puse en grupos, pero yo creo que no, yo creo que lo vamos a dejar ya para la tarea. Aquí les voy a mostrar, entonces, por ejemplo, if in Bogotá people buy more cars, ¿cómo sería? Entonces, ¿qué predicción ustedes pueden dar? Si if you are respectful in the street, si ustedes son respetuosos en la calle, ¿qué pasará? Entonces, a respetuosos me refiero a que, por ejemplo, en el bus, que ustedes les den la silla a una embarazada, a una persona mayor, o que cuando uno es ciclista respeta las leyes de tránsito, bueno. If you ride your bike daily, si usted monta su bicicleta diariamente, por ejemplo, entonces, ¿qué puede pasar en el transporte público de Bogotá? If you wait for the lights, entonces, por ejemplo, si usted respeta el semáforo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Recuerde que esa predicción puede ser afirmativa o negativa, no necesariamente toda tiene que ser afirmativa, entonces pueden decirme qué no va a pasar. Y la última, if you are careful at the street, entonces si ustedes son cuidadosos en la calle, tanto como peatones como conductores, ¿no? Porque también no puede estar de cualquiera de las dos partes y uno tiene que ser cuidadoso. Ambos tenemos responsabilidades. Entonces yo les doy estas 5 para que ustedes las completen. Las deben completar con will, obviamente. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer esta semana? Vamos a hacer un póster, ¿sí? Donde ustedes me den, pues, predicciones frente a estos condicionales en relación con nuestra ciudad de Bogotá. Entonces, la idea, ustedes pueden usar un Canva, pueden usar una PowerPoint, pueden usar, si quieren hacer una cartelera a mano y le toman la foto, también, no hay problema. La idea es que hagan la predicción de cada una de esas frases. ¿Listo? Recuerden que como la tarea es individual, entonces así mismo la predicción debe ser diferente. ¿Listo? Para que se pueden ayudar en grupo, sí, pero la idea es que la predicción se vea distinta. ¿Estamos? Entonces yo les doy esas cinco ideas. Que de pronto a ustedes se les ocurrió otra. Ah, bueno, me la pueden intercambiar por una de las que di. ¿Listo? Pero la idea es que ustedes hablen del transporte público en Bogotá. Y la idea es, y lo que vamos a escribir es usando el primer condicional. Entonces, por eso les doy estas 5 condiciones para que ustedes pues puedan escribir los condicionales. Deben incluir, pues obviamente es poquito texto. Y la idea es que ustedes hagan esos condicionales con imágenes, pueden hacerlos con imágenes. ¿Listo? Entonces, no sé si quedó claro la tarea. Esa sería como la actividad. Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a pasarme aquí al Teams. Les voy a mostrar, aquí va a quedar la tareita montada. Permítanme un segundo. Obviamente también vamos a tener que tomar notas del vocabulario de transporte, que eso también, por favor, necesito que me lo tomen en su cuaderno. Y la parte de primer condicional. Entonces, la primera parte sería, tome nota de la teoría vista de los ejercicios resueltos en clases sobre el transporte. Entonces, vocabulario, que es lo que tienen que tomar apuntes, primer condicional y los ejercicios que les resolví ahí sobre transporte. ¿Listo? Y la segunda parte sería el póster. ¿Listo? Entonces, por eso acá les puse, use el primer condicional, 5 ideas mínimo, para predecir sobre situaciones que se presentan en este campo. Incluya imágenes. Entonces, yo les doy esas 5 opciones. Si las quieren completar, bien. Si ustedes quieren proponer otra, listo. Lo importante es que sean 5. ¿Listo? Y la actividad de Duolingo de esta semana que se llama eventos. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar, por favor, porque también estuve mirando Duolingo y algunos que están bien atrasaditos. Voy a devolverme para esta parte en cual yo voy a estar también devolviendo trabajos, porque también tengo que ponerme al día. No, que como con estos días de paro no se podía devolver nada, pero entonces voy a estar devolviendo trabajos, aprovechando que ya hoy por lo menos se puede uno mover un poquito más.
Entonces, por favor, les hago la recomendación porque ya hay varias personas inscritas, pero hay varios atrasados. Entonces, por ejemplo, acá Catalina está en blanco, Daniel también. Bueno, a Dana le faltan 4 tareas, a Diego le faltan, a Jason le faltan 4 tareas, Jenny va súper atrasada también, Johan no ha hecho nada, Juan Castro le faltan 6, Karen Buitrago 5, Karen Tatiana 8, Carol Jiménez Ávila le faltan 7, Laura, bueno, Laura se puso al día con 7 tareas, le falta 1, a Lady le falta 1, a Michael Garcés le faltan 8, bueno, Michelle va al día, Natalia Jaramillo le faltan 7, Nicole Socha le faltan todas, Nicolás González también, Nicolás Rodríguez también, a Saray le faltan 2, Sharik le falta 1, Tatiana Valdía, muy bien, Tatiana Rivera le faltan 3. Y hay una persona que no sé quién es, que tiene, pues está pues atrasada. Entonces, por favor, para que cambien el nombre desde la parte de configuración. ¿Listo? Para yo saber de quién estoy hablando. ¿Listo? Les hago esa recomendación para que tengamos, pues, como, pues, presente que Duolingo también hay que irlo realizando. Recuerden que esa aplicación es para trabajar de a poquito, no es para que dejen acumular las tareas a final de periodo y pues para que les quede también la nota pues por lo menos un poquito alta. La idea también de Duolingo es esa, ¿no? Que ustedes hagan actividades a medida que vamos avanzando el ritmo del curso, pero también para que puedan reforzar. ¿Listo? Bueno, voy a llamar lista ya para cerrar. Estamos hoy a 30. Olga María Agudelo. Sí, cuéntame. La verdad es que no entendí muy bien qué es lo que ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que hacer una especie de cartelera. Un póster es un cartel. Entonces yo le llamaría aquí a nuestro contexto una cartelera. O sí, una cartelera. Lo que pasa es que pueden hacerlo de manera digital o lo pueden hacer a mano, dependiendo de los recursos que ustedes tengan. Si pueden trabajarlo en digital, lo pueden hacer en Canva, por ejemplo, a modo de infografía, o lo pueden hacer en PowerPoint, ¿sí? O como les digo, en una cartulina, lo hacen la cartelera y le toman foto. ¿Sobre qué es? Sobre el transporte público de Bogotá. Entonces, la idea es que ustedes hablen de los problemas de Bogotá, pero entonces yo les doy aquí 5 condicionales. La idea es aplicar los condicionales, el primer condicional. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que yo les doy? El primero son estos. Si la gente compra más carros, entonces, ¿qué va a pasar en Bogotá? ¿Sí? Si la gente es más respetuosa en la calle, ¿qué va a pasar? Si la gente monta más bicicleta diariamente, ¿qué va a pasar en Bogotá? Y así sucesivamente. Si la gente respeta el semáforo, ¿qué va a pasar? O si no lo respeta, ¿qué va a pasar? Si ustedes son cuidadosos en la calle. Entonces yo acá les voy a poner para que quede también en la grabación, así ustedes puedan guiarse. Lo voy a poner en afirmativo y en negativo para que ustedes utilicen la que les quede más fácil. Are not, simplemente le añadimos el not y ya. Entonces, en paréntesis quiere decir que lo podemos quitar. Entonces, si usted la quiere empezar afirmativa, pues le quita el not. Si la va a hacer en negativa, pues le quita el paréntesis. Entonces, por ejemplo, si tú no eres respetuoso en la calle, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan 5 condicionales hablando del tráfico en Bogotá. Ese es el tema primordial de la cartelera. Entonces, acá lo voy a poner también en negativo. Lo que pasa es que aquí sí me sale pequeñito. If you don't ride your bike daily, ¿listo? Lo mismo acá, lo voy a poner en negativo para que ustedes tengan más libertad de pronto de hacer condicionales en afirmativa y negativa. Entonces, ¿cómo yo puedo por lo menos completar una de estas frases? Voy a hacer aquí un ejemplo. Entonces, si ustedes no son cuidadosos en la calle, entonces, you will have an accident. Si no son cuidadosos en la calle, tendrán un accidente, ¿sí? Esa puede ser una opción que se aplica a mi contexto en Bogotá, ¿sí? Ustedes pueden ponerle lo que quieran. La frase debe ir con will, ¿sí? Ese sería como tal, para que ustedes, todas van con will. Por eso les hice la primera parte para que no se vayan a complicar. Entonces, si la gente compra más carros en Bogotá, por ejemplo, entonces acá
Bogotá will be congested or will be more chaotic. Entonces, si la gente compra más carros en Bogotá, pues Bogotá será más caótica, porque va a haber más trancones, van a haber, ¿sí? A eso es que me refiero. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, completar el primer condicional. Y lo ponen en una cartelera y lo ilustran con algunas imágenes. Entonces, las plataformas que pueden utilizar son Canva, PowerPoint. Hay otras plataformas, pero ahorita no recuerdo ninguna otra más. Pero pueden utilizar, hay unas en celular también que pueden utilizar. Voy a buscar algunas y les pongo el nombre por si de pronto tienen facilidad con el celular. O el mismo Word, también pueden hacer uno y lo vuelven PDF, también se puede hacer. Pues lo importante es que utilicen estos condicionales. ¿Listo? No sé si quedó más claro. Es una cartelera, básicamente, lo que tienen que hacer. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ¿listo? Bueno, voy a seguir llamando lista. Por si tienen alguna duda, por favor, me dicen. Jenny Paola, Saray Aroca. No, Saray se salió, no sé qué pasó. Karen Vaquero. Porfa, a Karen Vaquero, la tarea de ella sería básicamente solamente hacer el póster sobre Bogotá también, sobre el transporte público en Bogotá. ¿Listo? Sofía Barrios, ¿no? Karen Buitrago. Presente. Okay. Juan David Castro. Laura Estrella. Tatiana Forero. Presente, profe. Thank you. Michael Garcés. María Fernanda García. Presente. Thank you. Nicole Garzón. Alejandra Gil. Presente. Thank you. Daniel Gómez. Presente. Thank you. Nicolás González. Natalia Jaramillo. Presente, profe. Thank you. Carol Jiménez. Profe no pudo entrar porque está enferma. Ah, caramba, listo, gracias. Johan Jiménez. Marley Meneses. Ani Molina. Gracias, Ani. Diego Ortiz. Presente, profe. Thank you. Lady Oyola. Presente. Gracias. Jason Posada. Presente. Thank you. José Luis Prieto. Juan Camilo Riaño. Tatiana Rivera. Nicolás Rodríguez. Tatiana, Julia Rojas, me dicen que ya no. Tatiana Rojas. Presente, profe. Gracias. Nicole Socha. Presente, profe. Gracias. Dana Suaza. Presente, profe. Gracias. Karen Torres. Javier Solano. Ok, ¿ustedes saben de esta niña Karen Torres? ¿Ella se conecta a las clases? No, ni idea. Bueno. A veces. A veces, gracias. Jason. Ok. Sí, porque no la he oído ni la primera vez. Bueno, pero aunque me envía algunas cosas. Listo, chicos. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Les agradezco su asistencia y así quedamos. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben por el chat de Teams. Yo estoy pendiente. ¿Listo? Chao, profe. Que estés muy bien. Feliz tarde. Se cuidan mucho, Chao, ¿no? profe. Que estén muy bien. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Bye, bye. Take care. Chao, Se profe. cuidan. Bye, bye.
Bye, 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 bye. Ok, chao, Gani, que estés bien.